Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a dar inicio al módulo 5, correspondiente a la temática de imagen vectorial, imagen digital vectorial. El día de hoy vamos a empezar con un tema que se llama la clasificación de la tipografía. Vamos a ver en qué consisten estas clasificaciones, cuáles son las principales familias que existen en la tipografía y también revisar un poco del contexto histórico y la importancia dentro de la comunicación gráfica, teniendo en cuenta que la tipografía es la primera expresión de comunicación gráfica que existe y que la letra es comunicación, son gráficos porque son formas. Bueno, entonces ya les comparto. Bueno, estaré pendiente del chat cuando ustedes de pronto tengan alguna participación. Recuerden la dinámica con la que hemos estado trabajando. Si quieren hacer aportes, abren el micrófono. Si quieren colaborarme buscando temas, buscando, porque a veces vemos autores, citamos aquí a muchos acontecimientos a nivel de la historia. Entonces, chévere que podamos construir clase todos. Bueno, chicos, entonces para hoy el tema es la clasificación de la tipografía. ¿Ya? Esta es una palabra que ustedes han escuchado alguna vez. Si no la han escuchado en el contexto del diseño, de pronto la han escuchado, no sé, en la ciudad, ¿ya? Porque hay incluso tipos de negocios a los que se les llama así, tipografías. Les siguen llamando tipografías, a pesar de que pues ya eso ha evolucionado un poco, ¿no? Pero la tipografía como tal, pues voy a leerles primero la definición y luego vamos a ver este video de Johannes Gutenberg y la imprenta. Bueno, entonces, ¿qué es la tipografía? Podemos definir a la tipografía como una disciplina que se encarga de crear, componer y estudiar los tipos. O sea que a las letras se le llaman tipos. Se entiende como un tipo a cada uno de los caracteres que componen una fuente tipográfica, o sea, a cada letra. Fuentes tipográficas son ese grupo de letras que nosotros descargamos para el computador. ¿Recuerdan? Creo que la clase pasada hablamos algo de eso, si no recuerdo mal. Su origen proviene de la creación de la imprenta por Johannes Gutenberg, en donde denominó a los diferentes caracteres que componían una línea de texto como tipos móviles. Ahora en el video se van a dar cuenta cómo él se ideó esta forma de que los tipos fueran móviles y cómo eso revolucionó la industria de la comunicación, de la imprenta y de los libros, de las copias, de una forma pues totalmente muy significativa. ¿Ya? Fue totalmente una revolución que incluso trascendió a todos los entes que tienen que ver con la distribución de la información, con la política, con el periodismo, con la forma de consignar las ideas y replicar por el mundo miles y miles de copias de ejemplares ¿ya? De lo que eran los libros desde ese entonces. O sea, incluso si hablamos de la distribución religiosa, tuvo un valor importantísimo el aporte que hizo Johannes Gutenberg. ¿Ya? Porque cuando ustedes pueden transmitir una ideología de forma masiva, eso realmente transforma a la sociedad. También se suele denominar comúnmente como tipografía a las diferentes fuentes que podemos encontrar, como lo son las muy conocidas Arial, Times New Roman, Helvética, entre muchas otras que nosotros conocemos y que hemos trabajado en Word, por ejemplo, ¿no? En Word, en PowerPoint, cuando queremos cambiar el tipo de fuente, el tipo de letra, nosotros realmente lo que estamos asignando son fuentes tipográficas. Entonces, para este video, muchachos, vamos a ver este video. Este video dura 10 minutos. Entonces, propongo algo. Voy a compartirles el enlace por el grupo por si quieren verlo directamente desde YouTube. Yo de igual forma lo voy a proyectar aquí. ¿Vale? Entonces ya les mando, ya les voy a compartir el enlace y
Repito, en 10 minuticos, apenas empecemos, volvemos a retomar. Ya se los comparto. Bueno, ahí por Webex, chicos. Quienes quieran verlo, pues, desde su equipo directamente y puedan utilizar todos los recursos audiovisuales que tienen. Voy a reproducir aquí, entonces empezamos, ¿listo? El video dura 10 minutos, empecemos a ver entonces este video de Gutenberg y la imprenta. Vamos a verlo hasta el minuto 10 aproximadamente. Me dicen de todas formas si se escucha el audio para quienes van a verlo desde aquí, desde mi transmisión. Grandes genios e inventos de la humanidad. Durante siglos, la difusión del conocimiento en forma de libros fue un privilegio elitista reservado sobre todo a monjes y sacerdotes. Chicos, ¿se escucha ahí? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, pero un poquitico entrecortado. Bueno, Pues, voy a A mí darle me otra ve un vez. poco lentico. Listo, vamos a darle de sí, inicio, profe, si hay no, como fluctuaciones entre internet. bueno, voy a dejarlo aquí, chicos. Si tienen algún problema, ahí les dejé el enlace para que lo vean desde YouTube. Bueno, entonces arrancamos. En 10 minutos, entonces retomamos. Por favor, entonces, abran el enlace o quienes desde aquí se les escuche bien y se vea bien la reproducción, no hay problema. Genios e inventos de la humanidad. Durante siglos, la difusión del conocimiento en forma de libros fue un privilegio elitista reservado sobre todo a monjes y sacerdotes. Los libros eran objetos únicos de un valor interno. Pero en la Edad Media, para el pueblo llano, no tenían prácticamente ningún significado, pues no sabían ni leer ni escribir. En la Edad Media, los libros se confeccionaban a mano en los monasterios. A menudo, los monjes tardaban años en terminar sus artísticas copias. Pero en 1450, un invento cambió el mundo. El método de impresión del alemán Johannes Gutenberg posibilitó que los libros se fabricaran en un número bien elevado y a un precio relativamente asequible. Sentó así las bases técnicas para los cambios intelectuales, políticos y religiosos de los siglos posteriores. Johannes Gutenberg y la imprenta. Johannes Kemmerich, que después se llamaría Gutenberg, nació en Mainz en 1400. Su padre, un acaudalado patricio, se dedicaba al comercio. El joven Johannes ingresó en la escuela monástica de Mainz y a partir de ahí se le pierde el rastro de un método. En Estrasburgo, Gutenberg se instaló en 1434, se recupera su pista. Allí abrió un taller donde se dedicaba a talla y fabricación de espejos. Los creyentes valoraban mucho sus espejos sagrados y tenían la esperanza de recibir parte del gran beneficio que les atribuía. Y para Gutenberg eran un lucrativo negocio. El comercio de objetos religiosos estaba en especialmente gustaban los grabados de imágenes sagradas. La técnica del grabado es uno de los métodos de impresión más antiguos. A principios de la Edad Media llegó a Europa. Aquí sirvió sobre todo para la divulgación de imágenes y textos.
La fabricación de las máquinas sueltas era muy laboriosa. Primero se pintaba sobre una madera el texto invertido. De ahí se extraían las letras correspondientes. Después se teñía el grabado, se ponía papel encima y se fijaba con ayuda de un cortapapeles. A principios del siglo XV aumentó el número de las máquinas sueltas, elaboradas de esta forma en el mercado. Después empezaron a integrarse los denominados libros xilográficos. Los escritos a mano ganó importancia. Los monasterios no tardaron en convertirse en centros de escritura laica. Con la fundación de las primeras universidades surgió una gran demanda de libros. Junto a ellas las bibliotecas, en las que el saber de la humanidad se hacía accesible por doquier. El momento exige una adquisición más barata y más rápida de libros. Los eruditos quieren, sobre todo, copias idénticas. Todo ello lleva a buscar fervientemente un nuevo método de fabricación. Y exactamente eso es lo que busca Gutenberg. En el año 1446 regresa a Mainz. Allí encuentra un socio de poder financiero, lo que le permite abrir su Werther Bücher, su empresa del libro. Gutenberg tuvo una idea genial para las copias. Descompuso un texto en todos sus componentes: las letras, los signos de puntuación y las combinaciones de letras existentes, las denominadas letras ligadas. Todos ellos se usarían como tipos independientes para la impresión de palabras, líneas y páginas. Los tipos serían caracteres reutilizables. Para su fabricación, primero grababa la letra invertida en un bloque de metal y con este golpeaba un cubo de cobre blanco. Así conseguía una silueta hueca de la letra. Esta silueta, denominada matriz, definía la forma de los moldes reales que se fabricarían con plomo. Para poder fabricar con rapidez todos los tipos necesarios, Gutenberg creó otro invento importantísimo: el instrumento de molde manual. Funcionaba como un molde de escayola rectangular. En un extremo se ponía la matriz. Entonces se introducía plomo fundido. Cuando se abría el instrumento, el tipo de plomo fundido ya estaba listo. Como las matrices eran reutilizables, se podía fabricar un número ilimitado de tipos idénticos. Finalmente, el cajista componía las líneas con los tipos. En la galera, las líneas y columnas podían colocarse al gusto. Ya estaba listo el espejo de frases, llamado así en alemán, por la composición invertida de las letras. El área de impresión se tenía con tinta de imprenta. Gutenberg la creó mezclando hollín, barniz y algodón. La impresión ya podía comenzar. Para ello, Gutenberg creó una prensa especial basándose en el principio de las utilizadas por los viticultores. Las primeras impresiones de Gutenberg fueron documentos, órdenes papales y gramáticas. Pero pronto se aventuró en un inmenso proyecto: la Biblia Latina. Para la fabricación de su Biblia tuvo que moldear más de 100.000 tipos. El cajista y el impresor de Gutenberg trabajaron más de 2
2 años en la primera tirada de 180 ejemplares. El texto se imprimió en letra gótica, inspirada en la escritura. Al final, el iluminador añadió las iniciales de colores y los dibujos. Con su Biblia, uno de los libros impresos más bonitos del mundo, Gutenberg demostró que los libros xilográficos podían competir en belleza con los escritos a mano. La tirada se agotó enseguida, y los contemporáneos de Gutenberg quedaron impresionados. Por primera vez, había tantos ejemplares disponibles de una obra. Y además todos ellos eran idénticos. La palabra escrita se unió en un objetivo. La existencia de la revolucionaria técnica se difundió enseguida. Pronto se abrieron las primeras imprentas en Bamberg, Colonia y Basel. Decían que el habilidoso editor Aldo Manocchio empezó a imprimir los grandes clásicos. Sus clientes eran todos los humanistas de la élite de Europa. Manocchio contrató a los mejores impresores de su época. Inventaron la letra romana antigua, que no tardó en extenderse por Europa. 20 años después del invento de Gutenberg, la nueva técnica de impresión se había impuesto continuamente. Miles de títulos salían al mercado en tiradas de hasta 1000 ejemplares. Ahora, el pueblo ya no podía acceder también a los libros, y la alfabetización de la sociedad permitía que el número de lectores aumentara cada vez más. Uno de los mayores admiradores de Gutenberg fue el reformador Martín Lutero. La existencia de la imprenta le sugirió a Lutero una osada idea. Ahora también el mundo laico podría leer la Biblia y... Bueno, hasta ahí más o menos es la parte pues que nos compete. Pues el video, como pueden ver, es de 14 minutos, siguen otros 4 minutos donde ya pues comienza a mostrarse otra serie de acontecimientos colaterales después de todo lo que hizo Gutenberg. ¿Vale? Entonces voy a regresar aquí un momento, perdón, a la siguiente. Listo, chicos, ya voy a escribir por acá. Ya pudieron ver el video, quienes lo vieron por fuera, recuerden que eran 10 minutos. Estamos aquí. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿quién me cuenta? Bueno, en 20 segundos, reflexionen un poco del video, lo que vieron. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les llamó la atención de este video? ¿Ya sabían? ¿Ya sabían la historia de Gutenberg? ¿O sabían quién era Gutenberg? Podría ser otra pregunta, ¿no? Profe, el caso es que utilizaba siempre como el mismo tipo de letra para todos sus libros y la manera en que se imprimía. Era como, o sea, para mí me parece como muy interesante ver ese método de impresión a pesar de la tecnología que tenemos ahora. Correcto, sí. Exactamente, cuando Gutenberg se diseñó el sistema de imprenta que él impuso, que él planteó, pues para que los textos tuvieran uniformidad, todas las letras, pues lógicamente tenían que ser iguales. Entonces ahí empezó de alguna forma lo que es el diseño tipográfico, porque ustedes cuando han visto que una fuente que ustedes descarguen, los caracteres no tengan elementos en común, deben tener elementos en común para que hagan parte de una familia. ¿Okay? ¿Quién más? ¿Qué otro dato por ahí interesante que les haya llamado la atención o qué se les quedó? Él como fue capaz de ver ampliamente la situación que se estaba presentando de la poca cantidad de libros y ejemplares de las escrituras que habían en ese tiempo. De ahí fue donde pues, surgió la idea de poder realizar estas impresiones en masa
para poder aumentar el número de ejemplares y el bien que le hizo a la sociedad, pudiendo, o sea, provocando que la población se volviera más lectora, pudieran convertirse más lectores a todo esto. Pues Es imagínate si no hubiera pasado, si no hubiera hecho eso, ¿qué hubiera sido de nosotros? O sea, no habría tantos libros, tal vez la sociedad no se hubiera podido, pues, instruir tanto en el mundo literario. O sea, ¿cómo hubiéramos llegado? Tal vez, o habría otra persona que hubiera hecho lo mismo. exacto, Pero me parece que lo que él hizo fue algo muy necesario para la sociedad que tenemos hoy en día. correcto, sí. Muy, muy completo tu planteamiento. Y de hecho es una buena reflexión. ¿Qué hubiera pasado si él no lo hubiera hecho? Probablemente otra persona lo hubiera hecho, pero en otro momento. Y quién sabe en qué momento, ¿no? Pueden haber pasado siglos y más siglos y de pronto no estaríamos tan evolucionados. O sea que es importante ese aporte. También decías algo muy interesante y es que eh, como los libros anteriormente, es que estamos hablando de 1450 para atrás, eso es plena Edad Media. Todos los libros eran hechos a mano, eran manuscritos. O sea que los libros eran gordos igual, eran libros, no sé si ustedes han visto en las películas cuando ponen bibliotecas antiguas, que los libros son realmente, hagamos un cálculo alegre, supongamos 500, 800 páginas, y cada página tenía que ser hecha a pluma, tinta y pluma. Esta tarea la hacían regularmente los arzobispos y las personas pues que estaban en la iglesia como tal. Entonces Gutenberg lo que hizo fue sistematizar para que se pudieran hacer copias. Miren cómo hizo parte de los primeros ejemplares de la Biblia cristiana, ¿cierto? Donde le tomó 2 años hacer 180 ejemplares, pero eso ya era totalmente una revolución, porque en 2 años ibas a tener 180 ejemplares que anteriormente un solo libro se podía demorar en 2 años y solamente ibas a tener un ejemplar. Y si querías sacar una copia, tenías que pasárselo a una persona y él tenía que hacer los dibujos tal cual y todo eso. Entonces, como pudieron ver en el video, les mostraba cómo fue la forma en la que diseñó como una especie de, llamémoslo, de fichas, donde cada ficha corresponde a una letra. Entonces, lo que hacía era armar las palabras por líneas y por medio de una prensa se, bueno, se proyectaba la tinta y así se lograba una copia casi que pues, lo que se demorara la tinta en sellarse. O sea que realmente fue una revolución. Listo, gracias por esas participaciones. Bueno, recuerden que esto fue en 1450, ¿ya? Que Gutenberg, más o menos entre 1450 y el 60, 460, fue que Gutenberg creó la imprenta. Entonces es como el padre de todo esto que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, miren, la letra, miren que eso no es así porque sí. La letra tiene una anatomía y muchas anatomías vienen precisamente de la transformación que tuvieron que hacerse con la imprenta. ¿Por qué? Porque como eran artes manuales de alguna forma, para que se pudieran colocar en una máquina o en este caso en fundición que en aluminio, que era, no recuerdo cómo lo hacía Gutenberg, pues las letras tenían que tener un grosor, ¿ya? En el video también mencionaban que después de Gutenberg, ¿qué tipo de letra se utilizó Gutenberg? No sé si se les quedó. La gótica, algo Correcto, así. sí. La gótica es una letra manuscrita, ¿ya? Porque es creada con la mano, o sea, pues era como un dibujo, ¿ya? Entonces no era hecha con ningún molde, simplemente es una letra que tiene trazos manuales, tiene mucha curva. Entonces, claro, la letra gótica fue la que hizo Gutenberg, pero más adelante cuando ya llegó los otros impresores y ellos tomaron también el mismo oficio, la misma técnica que usaba Gutenberg, se inventaron las letras romanas, ¿ya? En este caso la que estamos viendo es una letra romana. Ahora vamos a ver las características que tienen este tipo de letras. Aquí vamos a centrarnos en la anatomía. Entonces miren, la letra A mayúscula romana
tiene algunas partes y se le denominan de esta forma. La parte superior, es ese vértice que está en la parte de arriba, se le llama la ápice, ¿ya? Es la unión de dos astas en la parte superior de una letra. Y un asta es, pues como pueden ver, la línea, por así decirlo, los trazos generalmente verticales, ¿no? O que van hacia arriba. Por decir los muros, o podríamos llamarlos como las grandes columnas que tienen las letras. A eso se le llaman astas. Así como las astas de las banderas, ¿no? Así mismo. Entonces, el ápice se le denomina la unión de dos astas. Tenemos también el perfil, miren que es la línea horizontal situada entre líneas curvas, verticales o diagonales. ¿Okay? Tenemos el asentamiento que se le denomina serif. ¿Ya? Desde el día de hoy ustedes ya pueden empezar a llamar a esta parte de la letra serif. En español se le dice serifa. Serif o serifa realmente corresponde a lo mismo. Entonces el serif es un trazo cuya función es puramente ornamental. Miren, es ornamental. Es decir, que no es indispensable. Por tanto, existen letras que carecen de ellos y a las que se les llama sans serif. Ahora vamos a ver las clasificaciones donde, digamos que la primera clasificación que nosotros podemos hacer son las que tienen serif y las que no tienen serif. Y miren que aquí dice que es algo ornamental. Entonces en los manuscritos las letras eran totalmente llenas de adornos. Quienes conocen la letra gótica, totalmente llena de adornos. Incluso hasta se le colocaban otros elementos decorativos en los libros iluminados o en los libros xilográficos. Cuando puedan, péguense en una pasada por Google, busquen los libros xilográficos o libros góticos y se van a encontrar con una maravilla de artes, como estas más o menos. Aquí no les puedo mostrar. Ahora vemos algunos ejemplos que me parecen interesantes. ¿Dijiste libros góticos? Sí, xilográficos. No góticos como tal, sino que utilizaban la letra xilográficos, con X. Xilográficos. Pueden buscar libros, les voy a anotar por aquí. Chévere que vean algunas imágenes. Libros xilográficos, ahí les puse. Libros iluminados, también se les llama, sí. Busquen libros iluminados por el contenido sobre todo, ¿no? Que eran contenidos muy bíblicos, muy pintorescos. Es un arte espectacular. Ahora les abro un espacio para mostrarles algunas imágenes aquí espectaculares de esos manuscritos antiguos. Bueno, y tenemos el apófige, ¿ya? Trazo principal de la letra que define su forma. Entonces aquí estamos viendo la anatomía de la letra de un solo tipo. Recuerden que a una letra se le llama tipo también. Tipografía viene de tipo, que corresponde a una gráfica como la que estamos viendo aquí, una composición como esta, y pues la palabra gráfica, pues lógicamente que corresponde específicamente a la imagen impresa. Lo gráfico es una palabra muy asociada a lo impreso, a lo impreso. Bueno, pero miremos un poco más de la anatomía de otras letras. Entonces miren que la letra también, pues uno las clasifica normalmente como mayúsculas y minúsculas, ¿cierto? Es como una de las clasificaciones que uno tiene, que toda letra tiene una referencia en mayúsculas o en altas, también se le puede llamar altas, o en minúsculas bajas. Son términos que ustedes también se van a encontrar y que son apropiados utilizar. Cuando ustedes dicen que las letras están en altas, quiere decir que estamos hablando de letras mayúsculas. Cuando están en bajas, en minúsculas. Entonces analicemos algunas características que tienen otras letras. Entonces, miren primero cómo en una tipografía, esta es otra tipografía romana. ¿Por qué romana? Básicamente por la serif, porque tiene estas terminaciones ornamentarias que recuerden que son decorativas. Miren el ápice, el asta, aquí se llama asta montante, también se le llama asta vertical. El asta transversal, recuerden que ahora se llamaba aquí el perfil, o sea que pueden haber ciertas variaciones según el autor en el cual ustedes estén leyendo, ¿ya? Pero digamos que las palabras universales son las astas
sobre todo las astas, ¿no? La serif, y pues al final la que es la unión también pues se denomina aquí en este caso asta transversal, barra o cruz. También se le puede llamar barra, así de sencillo. Dentro de las letras tenemos también las astas ascendentes. ¿Por qué son astas ascendentes? Porque miren que a pesar de ser una letra en bajas o en minúsculas, el asta alcanza el límite de las mayúsculas. Entonces voy a hacer aquí algunos rayones para mostrarles mejor a ustedes. Miren aquí esta línea. Opa. Estoy aquí, listo, aquí ya. Miren esta línea azul que está acá. Que es esto mismo que está aquí, ¿no? Entonces miren esta línea, cómo me está marcando a mí. Estas son las líneas bases. Miren que es la altura de la mayúscula. Este límite es la altura de las mayúsculas. Por eso miren que la A mayúscula llega hasta acá y también llega a la altura base, ¿no? Miren que hay una línea base que es esta. Voy a trazarla. Esta es la línea base. ¿Ya? Entonces, todo eso lo hice para explicar que las astas ascendentes son aquellas que van por encima de la línea base o de la altura X, ¿cierto? Miren que sobrepasan y llegan incluso a la altura de mayúscula. A eso se le llaman astas ascendentes. Por ejemplo, ¿qué letra puede tener una asta descendente? Miremos aquí la P. ¿Sí ven que tiene el asta descendente? Porque está por debajo de la línea base. Bueno, ¿qué otras remate o gracia? Miren algunos nombres curiosos de las terminaciones de algunas letras dependiendo de su anatomía. Por ejemplo, la G. Miren que la G tiene muchísimas formas. Entonces tenemos aquí el hombro o anillo. Tenemos la oreja, que es esta saliente que está acá. Tenemos la ligadura o cuello. Miren que también se le puede llamar cuello a esta unión entre dos formas. Y el bucle u ojal. Regularmente a las formas internas se le llama ojal. ¿Ya? A la P también esto se le puede llamar ojal. Miren que en el caso de la Q se llama blanco interno, hueco u ojo. ¿Ya? Pero muy específicamente en la G sí se tiende a llamar mucho el ojal a esta parte que está acá. Profe, una pregunta. Dime. Por ejemplo, porque esto a la G se le llama oreja o bulo, y por ejemplo en la F, en la A son astas transversales. ¿Es por lo que no es completamente fijo? Correcto. Además porque mira la F. Mira la forma que tiene la F. ¿Sí ves? Lo mismo que pasa con la R. Aquí no está la R, pero la R minúscula tiene también esta forma que se le llama lágrima o lóbulo. Entonces, realmente son referenciaciones que se le hacen dependiendo de su anatomía o de su morfología, ¿ya? O sea, de su forma como tal. Entonces, claro, algunas van a tener orejas. Específicamente la G en esta representación es la que tiene como tanta variación, ¿no? Porque ya la G mayúscula, pues, va a tener otro tipo de referencias. Ya va a tener más astas y va a tener algunas terminaciones que pueden ser en lágrima o pueden ser también de pronto en oreja o bulo, como aparece aquí. Mira, por ejemplo, la S. La S tiene al final una forma que se llama aguijón, porque tiene esta quiebre. Probablemente la G mayúscula tenga también este aguijón. Y miren que también existe una asta, así como están las astas ascendentes y las astas ascendentes, también tenemos astas onduladas o espina. Así se le llama a la S, porque tiene lógicamente la forma así, por supuesto que en curvas, ¿no? Entonces se le llama ondulada o espina. Miren aquí la Q, cola curva. Cola se le llama a la terminación de la J en minúscula. ¿Ya? También a la J mayúscula va a tener una cola. Asta transversal.
Las astas transversales son las que están siempre aquí en la mitad atravesadas, como en la A, como en la F, como en la H, que no está aquí. Miren que la X aquí pues no se representa más allá pues de que tiene una asta, ¿cierto? Miren, una asta en diagonal y tiene un remate o terminal, que básicamente también consiste en la misma serif, ¿no? La misma serif que nos encontramos en la primera representación que estamos acá. O sea que ya ustedes, chicos, cuando se refieran a una letra, ya van a tener más herramientas para referirse a qué parte se van a intervenir. Entonces ya sabemos que podemos variar una letra desde cualquiera de estas características que les estoy mostrando. Podemos cambiar las serifas, podemos cambiar las astas, o sea, las astas pueden ser más delgadas, pueden ser más gruesas. El tipo de blanco interno, huecos u ojos también pueden ser distintos. ¿Y qué es lo importante? Miren que aquí estamos hablando de una misma fuente tipográfica, donde a pesar de que las letras son distintas, conservan algunos elementos dentro de su composición. Por ejemplo, miren que las serifas son las mismas, tienen la misma forma. Todas las letras que tienen esa base decorativa o decorada, miren que tienen la misma forma. Eso significa que hacen parte de una misma familia. Por ejemplo, miren el blanco interno de la Q y miremoslo con el blanco interno de la G. Es exactamente la misma forma ovalada. Incluso podríamos decir que en la P existe también como una proyección similar, a pesar de que pues hay un asta que corta en este caso la circunferencia, pero miren que hay formas muy relacionadas y eso es lo que hace que una fuente tenga relación con sus otros tipos. ¿Ya? O sea, yo no podría colocar esta A, por ejemplo, con esta asta igual de delgada que esta, porque entonces ya estaría desafiando a que la K, que la X también tuvieran el mismo grosor. Entonces ahí viene la unidad gráfica y eso lo vamos a, con el ejercicio que ustedes van a tener que hacer, van a tener que analizar muy bien las letras y van a encontrar muchos de esos elementos en común. Bueno, ya conociendo la anatomía, o sea, de qué están compuestas las letras, vamos a entrar a la clasificación de las tipografías. Entonces, para estudiar de manera organizada y efectiva las fuentes tipográficas, en torno a varias, las mismas se organizan en torno a varias clasificaciones. Ahí me expuso, hay un pequeño error, venga, lo corrijo de una vez que después se queda eso así. Bueno. Para estudiar y organizar de manera efectiva las fuentes tipográficas, las mismas se organizan en torno a varias clasificaciones. Aquí es muy importante y es que dependiendo del autor la clasificación puede variar, pero en esencia se clasifican en estas 5 categorías. ¿Por qué digo esto? Si ustedes se ponen a buscar ahora o miran algún libro de elementos del diseño, en libros de diseño básico, elementos del diseño, pueden encontrar este tema de las tipografías, también en libros de tipografía específicamente. Se pueden encontrar con, de pronto, muchas clasificaciones, más de 5, a veces son 7, he visto por ahí 10, y algunos nombres cambian. Por ahí hay algunas que se llaman las humanas, las incisas, bueno, que no están dentro de esta categoría, pero al final sí pertenecen dentro de estas 5 categorías. Estas son como las 5 categorías más grandes. Ya el resto entran dentro de una de estas. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a definirlas. Las primeras son las romanas o serif. Las segundas, las egipcias o mecanas. Las terceras, las sans serif o palo seco. Las cuartas, las script. Y las últimas, las display. Bueno, entonces vamos a empezar a ver cada una de estas. Ustedes van a empezar a identificar las diferencias que tiene una de las otras. Entonces vamos a mirar las romanas o serif. Bueno, en el caso de las romanas, la forma de uno identificar que una letra es romana es simple. Simplemente van a mirar los remates. Los remates son las serif o las serifas, ¿cierto?
Se identifica porque los remates que tienen al final de sus astas, conocidos como serifas, y de allí su nombre. Entonces, miremos las tipografías que tenemos aquí de ejemplo, que son 2 marcas, ¿cierto? Reconocidas. Entonces, miren que hacen parte de las letras romanas porque miren la referencia que tienen en la serif. Tienen figura, ya sea, como pueden ver aquí, muy rectilínea, o ya sea acá, bueno, aquí realmente es como la misma tipografía. Estas 2 marcas comparten la misma tipografía, simplemente tiene una variación en el grosor. Pero miren que la terminación es la misma, ¿ya? Entonces, gracias a esto, a sus proporciones y a su cualidad tradicional, las romanas permiten una buena lectura, por lo que es común verlas en libros. Entonces, ¿cuál es la tipografía nativa de Microsoft Word? ¿Quién me responde? Cuando ustedes abren Word, ¿qué letra tiene? ¿Arial? Bueno, además del Arial hay otra. Calibri. Bueno, luego que me equivoqué de pregunta. O bueno, no sé si soy yo. Hay una letra que se llama Times New Roman. ¿La conocen? Sí, señor. De pronto me confundí. De pronto la que ustedes tienen la razón. Yo creo que evidentemente sí. Yo creo que es la Arial, la Calibri están ahí como predeterminadas, pero la Times New Roman también es una predeterminada. En Microsoft Word las letras nativas son las más comunes que se han utilizado en la imprenta. Entonces hay muchas romanas, hay muchas letras romanas que tienen esta terminación en la serif. Básicamente eso les da como un toque de elegancia. Esa decoración les da prestigio. Entonces cuando ustedes quieren mostrar, digamos, que algo es elegante, que es sobrio, que es tradicional, yo creo que esa es la palabra, las letras tradicionales, se recomienda mucho utilizar las romanas, transmite esas sensaciones, ¿ya? De seriedad. Si ustedes van a mandar un texto serio, de hecho en muchos libros, si ustedes abren ahora algunos libros que tengan por ahí al lado, se van a encontrar que es muy normal encontrarse con letras romanas que tienen estas terminaciones así muy elegantes. Por ejemplo, en los periódicos utilizan mucho estas letras romanas. Entonces recuerden, la principal característica de este grupo es que tienen serifa. Ya sabemos qué es serifa, ¿no? Para quien esté dudoso, voy a señalar aquí las serifas. Nuevamente. Profe, solo para aclarar una cosita que no escuché muy bien porque se trabó. Dime. Estas tipografías parten del ¿cómo se llama ese romano? ¿Recuerdas el nombre, por favor? ¿De Gutenberg? Sí, o sea, esa tipografía no es la copia, sino que es adaptada por alguien, pero usando como las características de ese tipo de letra. Ya, no, mira, Gutenberg utilizaba la letra gótica para la imprenta, ¿ya? Él hizo los primeros moldes y utilizó la letra gótica porque pues era la representación de los manuscritos. Pero luego, otros, o sea, después de 1450, pongámosle unos 20 años después, los nuevos impresores se inventaron la letra romana. En el video aparecía, incluso ahí lo mencionaban, que no me acuerdo ahora de los nombres, incluso mencionaba justo después del minuto 10 hacia adelante, aparece ya la historia de estos nuevos impresores. Ellos inventaron la letra romana y la aplicaron mucho para la imprenta, para los periódicos, para libros de la época. Y básicamente lo que hicieron fue pues unas formas más geométricas, ¿ya? Y que además eran de mejor lectura que la gótica, porque la gótica no es una letra de buena lectura. En cambio, la serif sí tiene muy buena lecturabilidad. Entonces, por eso muchos textos escritos, muchos libros, utilizan esta letra, porque sirve mucho para texto de párrafo. Es fácil, es cómoda leer. La romana, ¿cierto? Sí, la romana, sí. Pero entonces, esta tipografía es inspirada, tiene las características de la romana, no es exactamente esa tipografía. O sea, si yo la buscara, por ejemplo, en Word, no, romana, tal.
o esa como tal no existe, sino simplemente las características de una letra romana. Exacto, sí. No hay una letra que se llame romana, no, sino una familia que es romana donde está la Times New Roman, está la Bodoni, está la Baskerville, está la Vanguard. O sea, hay muchas que de las que tú tienes que hacen parte de esta categoría. Y de hecho, el objetivo hoy es eso, que ustedes ya cuando vean una tipografía puedan por lo menos clasificarla en estos 5 grupos, sin necesidad de saberse el nombre. Entonces ahí ustedes ya están como haciendo un filtro. Entonces el día de mañana que ustedes estén buscando una letra, la van a poder buscar por lo menos ya por grupos. Ustedes dicen, bueno, vamos a buscar letras romanas. Si ustedes ponen letras romanas en Google, sería interesante que lo hicieran, se van a encontrar con algunas imágenes de referencias. Entonces ponen tipografías romanas y se van a encontrar con varios ejemplos. ¿Ok? Y específicamente te vas a encontrar con los nombres de las letras. Entonces te vas a encontrar, como lo decía ahora, ¿no? Con la Times New Roman, te vas a encontrar con la Baskerville, con la Bodoni, o incluso hay unas letras que pues los tipógrafos que las diseñan le ponen pues esos nombres. Entonces puedes encontrar Roman tal, Roman Bold, Roman, y le ponen ese nombre porque ustedes pueden crear, hay programas especializados para crear tipografías. Y si ustedes se crean una inspirada en la romana, le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Regularmente los creadores y los diseñadores de tipografías le ponen el nombre de ellos a la letra. ¿Ya? Entonces, vamos a ver al final, cuando veamos algunas tipografías así como tipógrafos famosos, cómo ellos le ponen el nombre. Ponen nombre a su letra. De hecho, no sé, sería interesante buscar la historia del Arial. Algunas que son propias ya de los medios digitales, claro está. Pero, por ejemplo, la Arial la diseñó Robin Nicholas y Patricia Saunders. Bueno, sería interesante. Bueno, continuemos. ¿Esa en qué categoría? Dime. Hola. ¿Esa en qué categoría vendría entrando? Todavía no la hemos visto. Ahora tú te vas a dar cuenta en cuál está. Listo. Haz ese ejercicio. Déjalo ahí en paréntesis y ahora te vas a dar cuenta en cuál creerías que está, porque ustedes ya conocen cómo es la Arial. De entrada te digo que no es una romana. Claramente no es una romana por las características que tiene una Arial. Es una sans serif. Correcto, ¿no? Correcto. Es una sans serif. Todavía no la hemos visto, ya vamos para allá. Bueno, el otro grupo, recuerden que son 5, otro grupo en los que se clasifican las letras son las egipcias o mecanas. Se pueden considerar, miren que se consideran como una extensión de las romanas, porque si yo miro la definición de las romanas me quiere decir que tienen serifas, y si yo miro los dos ejemplos que están aquí, por ejemplo el logo de Sony y esa A mayúscula y A minúscula, miren que tienen serif, sino que la serif no es tan ornamentada, ¿cierto? Es más rectilínea, es más gruesa, y además el puntaje de la letra es más grueso también, por lo cual me connota mayor peso. Entonces, miren, es una extensión de las romanas y son aquellas cuyos remates o serifas y trazos tienen poca variación y contraste. ¿Por qué tienen poca variación y contraste? Miren la anterior. El contraste es cuando, recuerden que el contraste es cuando yo hago casi que lo positivo a algo, ¿no? Entonces, miren, tengo una asta gruesa y tengo una asta muy delgada. Y miren aquí cómo se nota ese contraste, tanto en esta tipografía como en esta. Miren acá cómo ya no hay contraste, ya digamos que en la letra Sony puede que hayan unas partes más delgadas, pero sigue siendo como homogéneo, ¿no? Miren que no hay tanto contraste. Entonces miren la característica, bajo contraste y unos trazos un poco más rectilíneos. Por lo general sus astas tienen bastante grosor, lo que les da aspecto pesado. Entonces ahí vienen las connotaciones. Si yo quiero letras más pesadas, pongamos romanas pongamos mecanas o egipcias. Son muy utilizadas para titulares. Entonces las romanas pueden ser para texto de párrafo porque son muy fáciles de leer cuando están muy juntas. Pero por el contrario, cuando yo quiero destacar ya ciertas cosas, puedo utilizar titulares en egipcias o mecanas.
Dependiendo de la fuente, pueden utilizarse para títulos o textos cortos que generen impacto o llamen la atención. Por eso generalmente son en bold o negrita. También es común encontrarlas en títulos de algunas páginas web. Entonces, es una extensión de las romanas, pero tiene ya unas características propias que les acabé de mencionar. Entonces ya ustedes pueden mirar letras que tengan estas serif como pesadas y se tratan específicamente de las egipcias o las mecanas. Específicamente, ¿por qué se habla de mecanas? Porque ustedes saben lo que es la mecanografía o no saben qué es la mecanografía. ¿Ni idea? No, profe. La máquina de escribir. Profe. Correcto, sí. Me da risa porque cuando yo estaba en el colegio, a nosotros nos daban una clase que se llamaba mecanografía. Y pues me da risa porque ya eso en serio estaba mandadísimo a recoger. Y precisamente eran unos ejercicios que se hacían con unas máquinas de escribir. Entonces, la tipografía que tienen las máquinas de escribir tenían un aspecto similar a este. Y básicamente es porque eran fundidas en metal. Entonces necesitaban tener grosores pues, no tan delgados para que al tener ese entintado y luego la presión con el papel, pues quedaran de alguna forma como impresas. De hecho, la máquina de escribir funcionaba con el mismo principio que hizo Gutenberg. Y la máquina de escribir pues era como el computador del pasado. Cuando ya la prensa de Gutenberg se tecnificó y llegó pues en su versión más pequeña, al final se convirtió en lo que era una máquina de escribir, por así decirlo, ¿no? A pesar de que la máquina de escribir lo que permitía era que las personas escribieran. O sea, no era una copiadora, ¿no? Distinto a lo que hacía Gutenberg, que él se hacía era réplicas y por eso hacía como esas planchas y luego sacaba las copias, por así decirlo, en el sistema de impresión. Pero la mecanografía tomó esa parte, ¿no? Porque cada letrica tenía una puntillita. No sé, si no conocen una máquina de escribir, pueden googlearla también para que la vean. Y si no usaron ninguna, pues bueno, era interesante, realmente era un aparato. Yo sé que sí tuvieron que haberlas visto, tampoco yo estoy tan viejo todavía. Pero cuando yo estaba, ya estaban de salida. O sea, cuando a mí me dieron esto, yo creo que a los 2 años ya eliminaron el cuarto de mecanografía y ya eso no lo enseñaban. De hecho, eso ya no lo enseñan. Y le enseñaban a la gente a escribir bien, a propósito, ¿no? O sea, escribir bien es que te enseñaban a escribir sin mirar las letras. Eso ya no existe, ¿no? No, a mí me lo enseñaron. ¿Sí? ¿Te alcanzó a tocar mecanografía? Sí, fue horrible, la verdad. Ah, bueno. Bueno, todavía vemos algunos que nos tocó entonces. Qué bueno escucharlo. Pero sí. Pero ya en este momento ya yo creo difícilmente, porque las máquinas de escribir ya no se usan, pero los ejercicios de mecanografía sí podrían ser muy útiles para las personas que de pronto se encarguen de transcribir, de trabajar en escritura, en libros. Ahora con el tema del chat no estaría nada mal, ¿no? Con pues, los medios de comunicación que están tan mediados por los chats, alguien que tenga buen dominio de la mecanografía, yo creo que puede tener ventaja. O sea que no, tampoco lo echemos en el costal del olvido. Bueno, y aquí la que decía ahora el compañero, que el Arial es una sans serif. Efectivamente, miren las características de la sans serif. El término, bueno, perdónenme, yo voy a corregir algunas cositas de aquí. El término serif viene del francés. Ustedes saben que estamos llenos de muchos extranjerismos. El término serif, perdón, ahí la palabra es sans serif. El término sans serif viene del francés y se traduce como sin serifas. Como su nombre lo indica, la característica principal de esas tipografías es que carecen de los remates que poseen las romanas. La falta de estos remates proveen a la sans serif de una impronta más moderna sin sacrificar la legibilidad. Entonces, todo lo contrario a las romanas, no tienen esas
decoraciones en las terminaciones. Entonces miren los límites de las letras. Noten que no tienen ningún tipo de ornamento, están totalmente sin ningún tipo de serif, por eso se le llama sans serif. ¿Ya? Ejemplos, la letra de Netflix, miren que son básicamente rectángulos. Y en el caso de Google, miren cómo son muy geométricas, casi que los círculos de la O son perfectos elipses con su respectivo grosor. El caso de la L es un rectángulo, o sea que es una forma mucho más abstracta. Esto sí ya es más, se asocia mucho con lo moderno porque ya son letras que vienen a aparecer mucho en las pantallas. Y miren lo curioso, que no sacrifica la legibilidad. El alto contraste que tenían las romanas, que las hacía tan fáciles y tan cómodas de leer, no se sacrifica con las sans serif o las palo seco. También se les llama palo seco. Es una forma de pronto muy más coloquial de llamarla, palo seco. Estas se recomiendan si se busca una estética más actual. Se pueden usar en todo tipo de textos. Son buenas para combinarse con otras tipografías, tanto serif como sans serif. Son buenas para títulos. Si se les aplican sus acabados en bold, pueden servir mucho para titulares. De pronto la respuesta al ejemplo que les daba ahora del Word, estoy seguro, chicos, que en el Word del 98 la letra por defecto era la Times New Roman. Hoy en día, en las últimas versiones de Microsoft Word, lo más probable es que sea la Arial, esa es la que aparece siempre ahí, pero es ya más por un tema de tendencias y de modernidad. Pero en serio, la letra nativa del Word anteriormente era la Times New Roman, la que tenía las serifas así romanas. Entonces, miren que ya nosotros conocemos algunas de estas letras. Entonces, ¿cuántas llevamos? Llevamos 3, ¿no? Llevamos 3. Ahora hacemos recapitulación. Ay, se me quedó esto pegado. ¿Qué pasó? Chicos, ¿me escuchan? ¿Está todo bien? Sí, profe, yo te escucho. Vale. Esperen un momentico, voy a dejar de compartir que se me dejó atrapado. ¿Qué sucedió? Disculpen, chicos, algo sucedió aquí con bloqueada la pantalla. Se cambió los escritorios. Bueno, espérenme, aquí estoy abriendo nuevamente la presentación.
Ok, chicos, les pido excusas, voy a cerrar un momento la aplicación de Webex y voy a volver a ingresar. ¿Listo? Si quieren, no sé, en 5 minuticos, tomen agua, se estiran y ya terminamos el tema. Voy a reiniciar. Por favor, no se vayan a salir de la sala. ¿Entendido? ¿Estamos? Chicos. Vale, profe. Vale, listo. Entonces, 5 minuticos y ya estoy nuevamente con ustedes. Voy a salir de la sala, ya regreso. Que esto por aquí está raro. Bueno, creo que es como tengo aquí 2 pantallas, está bloqueando algunas funciones de la que justo en la que estoy en web, si no me da función. Entonces voy a cerrarla. Ya regreso con ustedes.